El dinero. Bueno, sin duda dijimos que en este tipo de obligaciones o clases de obligaciones, el deudor se comprometía a entregarle al acreedor, en cumplimiento de la deuda o en cumplimiento de esta obligación, cosas especiales, específicas, que son las cosas o el dinero. Cuando el deudor cumple con esta obligación, entrega moneda, entrega dinero. Tenemos que dar un concepto de lo que es el dinero. Es aquella moneda que autoriza y emite el Estado con la finalidad patrimonial de servir de unidad de medida de valor de todos los bienes, como instrumento de cambio y como medio de pago en las relaciones patrimoniales. Este es un concepto doctrinario, un concepto teórico del dinero, que por supuesto no está contenido en el Código Civil y Comercial. Cuando abordamos la problemática de las obligaciones dinerarias o las obligaciones que tengan por objeto la entrega de una suma de dinero, nos vamos de alguna manera a introducir en una problemática que trasciende lo jurídico. La cuestión monetaria, la cuestión dineraria, es una cuestión multidisciplinaria donde van a participar no solamente las ciencias jurídicas, el derecho privado, sino otras ciencias como la economía, las finanzas, la sociología, etcétera, que realmente nos van a servir todas estas disciplinas para poder comprender o entender esta problemática. ¿Dónde se manifiestan las obligaciones dinerarias? Bueno, en un sinnúmero de contratos, en un sinnúmero de casos o supuestos, tenemos presentes siempre las obligaciones de dar suma de dinero. Por ejemplo, en el precio de una compraventa, en la renta que paga un banco por un capital dinerario que está invertido en el mismo, en el capital y los intereses que se sirven para que muchas veces la gente invierte en inversiones bursátiles, en inversiones bancarias, financieras, en la misma retribución o sueldo que va a percibir cualquier trabajador, cualquier profesional o cualquier persona que preste servicios, en la indemnización que se abona por los daños generados por algún evento ilícito, por supuesto en los intereses y en los honorarios profesionales, es decir, los honorarios profesionales de los contadores, los honorarios profesionales de los médicos, de los abogados, de los ingenieros, siempre se pagan de esta manera, se pagan con dinero. El deudor cumple con esta obligación entregándole al acreedor, en este caso al profesional, una suma cierta de dinero en una especie de dinero determinada que es la que rige en un país determinado, conforme lo pactado en el contrato o en la causa de la obligación. Cuando hablamos del precio de compraventa, como dijimos recién, la compraventa es el contrato, uno de los contratos más importantes en materia civil y comercial, y que la obligación principal que tiene el comprador es entregarle al vendedor un precio cierto en dinero. En materia de locaciones también, el contrato de locación, un propietario, llamado locador, le entrega al locatario o al inquilino una cosa, mueble o inmueble, no fungible, a los efectos que pueda usarla y gozarla durante el plazo de la locación, y en contraprestación, el locatario, el inquilino, va a pagar también una renta, un canon, un alquiler, que se cesar también en dinero. Bueno, cuando tenemos un juicio de daños y perjuicios, por ejemplo, un accidente de tránsito, la víctima va a reclamarle, si son daños materiales puramente, reclamará los daños y perjuicios que se traducen y se pagan en dinero también. Lo mismo pasa si en un accidente de tránsito alguien sufre un daño en la persona, desde una lesión hasta el fallecimiento de la misma, ese daño se indemniza mediante un monto dinerario. Estos son los distintos supuestos, los distintos casos donde vemos que el dinero o las obligaciones dinerarias van a estar presentes. De ahí la importancia de su estudio específico en la materia y que realmente cobra mucha vigencia en esta unidad. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Bueno, las tres funciones fundamentales que tiene el dinero son tres: económicas, jurídicas, políticas y sociales.
Como función económica, el dinero es una unidad o medida de valor de los bienes y servicios. Perdón, ahí se sale. Como instrumento de cambio, permite adquirir otros bienes y servicios. También es un instrumento de ahorro y es un factor que influye en la producción, en el empleo y en los precios. Esto serían las funciones económicas del dinero. Como función jurídica, la más importante es un instrumento de pago. Es el instrumento que tiene el deudor para cumplir con gran parte de estas obligaciones que hemos visto, en la compraventa, en la locación, en el contrato de servicios profesionales, en el contrato de trabajo a través del salario, etc. El Estado exige su aceptación estableciendo el curso legal y forzoso. ¿Qué significa eso? En un contrato de compraventa, en nuestro país, el precio siempre debe estar expresado en dinero y el Estado, a su vez, obliga a las partes a que se reciba ese dinero como instrumento de pago. Entonces, se exige esa aceptación, por eso se dice que el dinero tiene curso legal y curso forzoso. Y cuanto a las funciones políticas y sociales, bueno, es un instrumento para la política, es un instrumento para satisfacer las necesidades individuales y colectivas. Y bueno, en ciertas determinadas circunstancias el Estado utiliza el dinero para poder ir cumpliendo, satisfaciendo distintas necesidades que puede tener la comunidad. ¿Y qué les voy a decir, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, una época de pandemia, donde hay una crisis sanitaria, pero a su vez una crisis económica? Entonces el Estado tiene que crear instrumentos que permitan salir de esta situación, como son, por ejemplo, las ayudas que se pueden dar al Estado para que las empresas puedan pagar los salarios a sus trabajadores, o como puede ser el ingreso o la IFE, que es un ingreso excepcional de emergencia, que el Estado puede disponer para atender a ciertos sectores o a la comunidad que se ven privados de sus ingresos. Entonces vemos cómo el dinero sirve como un instrumento de política social muy importante que siempre está presente. Bien, características del dinero. El dinero es una cosa fungible, en primer lugar. Es una cosa esencialmente divisible, absolutamente genérica, y al ser absolutamente genérica se le va a aplicar aquella regla de oro de las obligaciones de dar cosas genéricas, que el género nunca perece. Es decir, el deudor de una deuda dineraria nunca puede invocar que no tiene dinero, o se acabó el dinero, porque el dinero siempre existe y evidentemente está obligado a cumplir con el mismo respecto del acreedor. Otra de las características del dinero es que tiene curso legal. El curso legal es la sanción y proclamación estatal de que es irrecusable como medio de pago el dinero, y este curso legal va a regir siempre la relación entre el deudor y el acreedor. El dinero de curso legal que rige actualmente es establecido por la ley, la última ley que sancionó la vigencia del peso argentino. En principio fue la ley 23.928, después la 25.561, que es la que actualmente establece la vigencia del peso argentino como una moneda de curso legal, y que todos los sujetos o todas las partes, todas las personas están obligados a aceptarlo como moneda o instrumento de pago en las distintas relaciones contractuales y patrimoniales que existen en el país. El curso forzoso es la relación que vincula al tenedor del billete o la moneda con el Estado que la emite. Es la calidad de curso legal aplicada a la moneda que es inconvertible. Ya vamos a ver que hay distintas monedas. La moneda inconvertible es aquella que rige en un país determinado y que su tenedor o el que lo tiene no puede pedirle al Banco Central o a la autoridad monetaria que le convierta esa moneda por un dólar o por moneda metálica o por plata, oro, etc. Esta es otra característica u otro curso que puede tener el dinero, que es el curso forzoso. Hay distintas clases de moneda. La moneda metálica, que es aquella que tiene un contenido intrínseco, como sería en nuestro país el argentino oro, que es un tipo de moneda metálica creada por ley, que está vigente, la ley 1130,
que es una moneda que, por supuesto, muy poco conocida, pero es una moneda de oro, de metal, que tiene valor intrínseco porque está hecho por un metal precioso como es el oro. La moneda de papel es aquella moneda que es convertible. Es decir, que el que tiene la moneda en su bolsillo puede pedirle a la autoridad monetaria que la emite que se la transforme en algo que represente esa moneda de papel, que puede ser, como fue la ley de convertibilidad, cuando un peso equivalía a un dólar y el que era titular de un peso convertible podía pedirle a la autoridad monetaria, en su momento al Banco Central, que le transformara esa moneda, ese peso, en dólares. Por supuesto que era otra época, fue un momento que estuvo regida las obligaciones dinerarias por la ley de convertibilidad, que en el año 2001 fue derogada. Y finalmente el papel moneda, que es el billete emitido por el Estado, que es inconvertible. Su valor depende de la relación entre el circulante de dinero y los depósitos bancarios y el conjunto de bienes y servicios. Bueno, este papel moneda, que es el que actualmente rige en nuestro país, que su última ley que lo proclamó como de curso legal fue la ley 25.561, es la moneda, es el dinero que tenemos nosotros actualmente en nuestra billetera, ¿no es cierto? O en el banco, que este no es convertible, es inconvertible, y su valor, por supuesto, va a depender, o su poder adquisitivo, de muchas variables, entre las que mencionamos la que está ahí en la presentación, el circulante, la cantidad de depósitos bancarios y el conjunto de bienes y servicios que hay en una sociedad disponible para medir el valor que pueda tener ese papel moneda. A su vez, el valor del dinero, de la moneda, tiene distintas clases de valores. Tiene un valor intrínseco, un valor de cambio y un valor nominal. El valor intrínseco de la moneda o del dinero es aquel que se deriva de su propio contenido. Un ejemplo dimos recién del peso oro, que es una moneda que está vigente en nuestro país, creada por la ley 1130, que tiene valor por el propio contenido con que está hecha. Está hecha de oro y como tal tiene su valor intrínseco. Pero también la moneda debe tener un valor de cambio y el valor de cambio se mide por el poder adquisitivo de bienes y servicios que tiene la misma. El valor nominal es el que está fijado en el billete, en los 500 pesos de esos que estamos ahí viendo, donde el valor nominal es 500 pesos, está fijado nominalmente por el Estado, con abstracción de su valor de cambio o número o la cifra que figura en el billete. Por supuesto que estos valores de las monedas, tanto de cambio o valor nominal, muchas veces depende de muchos factores económicos, fundamentalmente de los fenómenos deflacionarios o inflacionarios. Mientras mayor inflación exista, mayor va a ser el poder adquisitivo que pierda la moneda. Y mientras mayor deflación exista, esa moneda va a tener mayor poder adquisitivo. Por supuesto que actualmente estamos transitando una economía inflacionaria y cada vez podemos adquirir menos bienes y servicios con los billetes que tenemos en nuestra billetera o en nuestros bancos por la inflación y que realmente genera esa depreciación del poder adquisitivo de la moneda que en definitiva va a perjudicar en este caso al acreedor, al que tiene el billete para poder adquirir bienes y servicios. Bueno, hay distintas doctrinas que explican las obligaciones dinerarias. La teoría nominalista y la teoría valorista. En la teoría nominalista, el deudor de una suma de dinero cumple con la obligación dineraria o se libera de la misma entregando al acreedor la suma nominalmente pactada. Hay distintas clases de nominalismo. Está por un lado el nominalismo relativo, que admite reajustar por vía convencional, legal o judicial las deudas dinerarias. ¿Qué significa esto? Que en casos de que exista una depreciación monetaria por efectos de la inflación, el deudor, cuando cumple la obligación dineraria,
debe reajustarla con índices o con algún patrón o una unidad que las partes toman como cotización, para que de esa manera se entregue a la creencia dinero con el mismo poder adquisitivo que tenía al momento en que se contrajo la obligación. Hay otro nominalismo, otra teoría nominalista que es absoluto rígida, que es aquella que impide cualquier tipo o cláusula de reajuste de las obligaciones dinerarias. Ese es el principio que actualmente rige en el Código Civil y Comercial. Ya lo vamos a ver más adelante cómo está regulado este tema en la normativa del derecho privado argentino, pero realmente en épocas de inflación este sistema no responde y no da soluciones justas y equitativas para los sujetos de la obligación, porque evidentemente cuando hay inflación o hiperinflación, el que tenga que pagar una deuda dineraria, el deudor siempre se va a favorecer, porque si va a ser una obligación diferida en el tiempo o que va a tener que cumplir a plazo, siempre se va a ver favorecido porque va a entregar una suma de dinero depreciada, devaluada, y el acreedor se va a ver perjudicado. De todos modos, ya vamos a ver también cómo este nominalismo absoluto rígido que establece el artículo 765 del Código Civil y Comercial hoy ha sufrido una gran limitación a partir de la reforma de la ley del Código Civil y Comercial que ha introducido la ley de locaciones urbanas actual, que permite en materia de locaciones que los alquileres se actualicen en forma anual por índices de precio al consumidor. Hola. Sí, ahí se cortó, no sé si me están escuchando. Sí, profe. Sí, se había cortado la conexión, disculpen chicos. Ahí vuelvo a poner la presentación. Decíamos que con la reforma del Código Civil y Comercial que rige a partir del 1 de julio del 2020, este principio nominalista en materia de deudas dinerarias ha sufrido una limitación porque la nueva ley que rige el contrato de locación permite que las partes actualicen los alquileres en forma anual mediante RIPTE o mediante índices de precios al consumidor, lo cual es toda una novedad en esta materia porque antes esto estaba absolutamente prohibido. Bueno, el fundamento de la teoría nominalista es el fundamento axiológico o valorativo de esta teoría es la seguridad jurídica. Tiene la ventaja de ser un sistema sencillo, da certeza a las relaciones jurídicas y por supuesto que en épocas de normalidad económica, en épocas donde no hay inflación y hay estabilidad, es un sistema que brinda soluciones sencillas, seguras y ciertas tanto al acreedor como al deudor. Pero evidentemente cuando estamos frente a economías que no son estables, que están en permanente inflación o hay una permanente o un aumento sostenido de los precios de los bienes y servicios, tiene una gran desventaja, porque reitero, frente a una situación de inflación, el que se va a ver perjudicado en la relación jurídica obligatoria va a ser el acreedor, que cuando va a recibir en una obligación dineraria que se prolonga en el tiempo de duración, una moneda totalmente depreciada con un poder adquisitivo menor que el que tenía al momento de contraerse la obligación. De ahí que cualquier operación inmobiliaria, por ejemplo, de venta de un inmueble a plazo, muy pocas veces se opte para utilizar como precio o como representante del precio la moneda de curso legal, el peso argentino, sino que se va a utilizar otro sistema que permita mantener el valor de ese precio si es que se va a pagar también a plazo. Por eso se utiliza muchas veces
cláusulas de moneda extranjera, cláusula dólar o algún otro sistema que permita mantener el valor de esa prestación que asume el comprador. La otra tesis o la otra teoría que explica el cumplimiento de estas obligaciones dinerarias es el valorismo. El valorismo entiende que el dinero, el valor principal que tiene es su poder de cambio, su poder adquisitivo. Y nos dice esta teoría que ese poder adquisitivo siempre se debe mantener a lo largo de todo el cumplimiento de la obligación. Entonces, la extensión de la obligación dineraria no se determina por el valor nominal, sino en función del poder adquisitivo de la moneda. El deudor cumple entregando al momento del pago la suma nominal de dinero necesaria para satisfacer el poder adquisitivo del dinero que tenía al tiempo de contraerse la obligación. Bueno, el fundamento axiológico de esta teoría es el valor justicia, la justicia conmutativa, y es de mucha utilidad en aquellos países o en aquellos estados donde la economía no es estable, sino que está sujeto a vaivenes, a inflación, a hiperinflación. Entonces, bueno, de alguna manera, con este sistema se permite lograr una solución más justa desde el punto de vista conmutativo a la relación jurídica obligatoria dineraria. ¿Esto cómo se traduce prácticamente? Permitiendo que en los contratos que tengan por objeto dar suma de dinero se incluyan cláusulas de actualización o cláusulas de reajuste, a través de la utilización de índices, a través de la utilización de cláusulas referidas al valor de un bien que siempre mantiene el mismo. Por ejemplo, sería una cláusula serial para vender un campo, una cláusula referida a un bien determinado, que mantenga el poder adquisitivo de la prestación al momento de constituirla como al momento de cumplirla. Actualmente, como dije recién, este sistema no está autorizado por el derecho privado argentino porque están prohibidas expresamente por el artículo 7, el artículo 9, el artículo 10 de la ley 23.928, que fue ratificado por la ley 25.561, está prohibido este tipo de cláusula de reajuste. Con la excepción que acabo de mencionarle, o la novedad que acabo de mencionarle, que a partir del 1 de julio, en materia de contratos de locación inmobiliaria con el fin o con el destino a la vivienda, las partes pueden pactar el reajuste de alquileres en forma anual y con los índices o con los sistemas de reajuste que la propia ley establece en su regulación. Este tema del contrato de alquiler lo van a ver con detalle y con detenimiento cuando en la segunda parte de la materia estudiemos los contratos en particular, concretamente uno de los contratos más importantes y de mayor utilidad que tenemos, el contrato de locación inmobiliaria, y ahí vamos a ver cómo funcionan este nuevo sistema para reajustar los alquileres. Bueno, en esta presentación o en este cuadro vemos de alguna manera las distintas diferencias que podemos encontrar entre las obligaciones de dar dinero y las obligaciones de dar valor. Para el valorismo, la deuda dineraria es una deuda de valor, pero para el nominalismo eso no es tal. El nominalismo siempre distingue entre deudas dinerarias y deuda de valor. La deuda dineraria es aquella que tiene por objeto la entrega de una suma de dinero. Se debe dinero y se paga con dinero, que es lo debido, tanto al momento de obligarse como al pagar la deuda. Por eso, inobligazione es al momento de obligarse. Insoluzione, en latín, significa el momento de pagar. Tanto al momento de obligarse o de contratar la obligación o de generarla, como al momento de cumplirlo o pagarla, siempre se paga con la misma suma nominal de dinero. Ejemplos de deudas dinerarias tenemos el pago del precio, el pago de alquiler, el pago de rentas, el pago de un salario, entre otros. En un contexto nominalista,
la deuda dineraria no es susceptible de reajuste alguno, como dijimos recién. En cambio, las deudas de valor son aquellas que tienen por objeto un valor abstracto, una utilidad, que está constituido por los bienes que representa ese valor, que se van a medir siempre necesariamente en dinero al momento del pago. Se debe un valor que se mide en dinero al momento del pago o cuando se practique la liquidación de la deuda. Ejemplos de deuda de valor es la deuda de daños y perjuicios, la deuda de alimentos que tiene un progenitor respecto de sus hijos o un pariente respecto de otro pariente, la deuda que tiene que pagar el Estado cuando expropia un bien inmueble con fin de utilidad pública. Por supuesto que las deudas de valor permanecen al margen del nominalismo. ¿Por qué? Porque el deudor acá no debe dinero. Al deber un valor, siempre ese valor va a ir variando en función de la cantidad de bienes y servicios que se deban satisfacer. Por eso la deuda alimentaria o la obligación de pagar alimentos nunca es fija. Por más que se pacte una obligación en dinero o se represente en dinero en un acuerdo, por ejemplo, en un juicio que puedan celebrar los progenitores para pagar una deuda alimentaria respecto a los hijos, ese valor que se traduce en dinero al momento del acuerdo puede ir variando también. ¿Por qué? Porque la deuda alimentaria se va a fijar en función de la cantidad de bienes y servicios que debe necesitar el alimentado para poder satisfacer esas necesidades, ya sea de vestimenta, de alimentación, de diversión, de esparcimiento, de educación, etc. Por eso, este valor, si bien en algún momento se va a traducir en dinero, es totalmente, como se debe un valor abstracto, se debe determinar al momento de su cumplimiento. Por eso las deudas de valor o las obligaciones de valor, aún en un contexto donde rige una teoría nominalista, están al margen de las mismas. Bueno, ahora, luego de dar este enfoque o este cuadro, conceptualización teórica de las obligaciones de dar dinero, nos vamos a introducir concretamente al derecho positivo, al Código Civil y Comercial, y ver cómo están reguladas las obligaciones de dar dinero en nuestro código. Bueno, la primera disposición que trata esta problemática es el artículo 765. Ahí está el concepto de la obligación dineraria, cuando dice el codificador, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. El artículo 766 a su vez nos dice, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Esto ya nos está un poco indicando que nuestro código, el Código Civil y Comercial, aquel que rige a partir del 1 de agosto del 2015, se enrola en la teoría nominalista. El deudor cumple la deuda dineraria entregándole al acreedor la cantidad correspondiente de la especie de dinero designada en el título de la obligación. Si yo me obligué por un contrato de compraventa a pagar 10.000 pesos por un bien o una cosa que he adquirido, cumple su obligación entregándole al acreedor 10.000 pesos, la misma cantidad y especie de moneda designada en el contrato donde se constituyó la obligación. Bueno, el Código Civil y Comercial tiene la particularidad de que no ha derogado aquellas normas de derecho monetario que establecían un régimen nominalista absoluto, porque se mantienen vigentes los artículos 7 y artículo 10 de la Ley 23.928, que prohíbe cualquier tipo de reajuste o actualización en materia monetaria. Con lo cual, cualquier cláusula que se puede introducir en un contrato, por ejemplo, de compraventa, donde el comprador se compromete a reajustar el precio al momento de cumplir con el mismo, con una cuota del mismo, esa cláusula es nula, porque esa prohibición de actualizar la deuda dineraria es de orden público, económico, con lo cual cualquier
cláusula de reajuste que se introduzca en cualquier contrato es nula, aun cuando sea pactada por las partes. Aun cuando yo me ponga de acuerdo y le diga al comprador, mirá, yo te voy a pagar el precio del inmueble que te compro reajustado cuando te tenga que pagar la última cuota, bueno, esa cláusula, aun cuando sea pactada por las partes, es nula, porque está violando o transgrediendo una norma de orden público económico que es la Ley 23.928, que en sus artículos 7 y 10, que no fueron derogados, han prohibido en forma absoluta la posibilidad de actualizar con índices, con cláusulas de reajuste, las deudas dinerarias. Por supuesto, reitero lo que dije recién, esta regla tan absoluta, tan rígida, ya está cediendo y está cediendo por la propia realidad económica, porque una cláusula de esta índole que prohíbe la actualización de deudas dinerarias en épocas de inflación es totalmente esquizofrénica, porque no tiene logicidad, porque una economía inflacionaria no puede mantenerse este corset de impedir la actualización de las deudas dinerarias, so pena de no incurrir en soluciones injustas para los sujetos de la obligación. Hoy un poco la excepción a esta prohibición de actualizar la tenemos en varias leyes que, si bien no han derogado la ley 23.928, realmente le han puesto un límite, una excepción. Ejemplo, la nueva ley de alquileres. Ejemplo, los créditos UVA. No sé si ustedes han escuchado aquellos créditos bancarios que se pueden actualizar por un sistema, se llama el sistema UVA, que es un sistema en definitiva de reajuste de la deuda dineraria. Yo le pido un crédito a un banco y el banco me lo da al préstamo en dinero, pero le voy a tener que devolver el dinero que me prestó no con intereses, sino con intereses más un índice o un corrector de actualización que se llama el índice UVA. Realmente esta es otra excepción al sistema que vemos cómo de a poco se va resquebrajando, se va rompiendo este dique que fijó la ley 23.928 de prohibir la actualización, y a través de distintas formas el sistema va cediendo ante la realidad económica que es inflacionaria y que exige al ordenamiento jurídico respuestas más justas y equitativas para que la relación jurídica económica se mantenga inalterable y se pueda también seguir realizando negocios económicos, si no realmente se torna muy difícil la circulación de bienes y servicios en una sociedad. Bueno, también el Código Civil y Comercial, como novedad, nos trae la posibilidad que tienen los sujetos de la obligación de pactar obligaciones de valor. Es decir, yo puedo pactar con el acreedor, yo deudor, de que le voy a pagar una prestación determinada, referenciándola con un valor de un bien determinado. Entonces, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Yo, por ejemplo, puedo comprometerme a pagar un alquiler de un campo tomando en cuenta el valor del quintal, del cereal con el cual va a estar sembrado ese campo. Entonces, alquilo un campo a tantos quintales de soja, de maíz o de maní, y estoy referenciando el precio del alquiler de ese campo al valor de un bien determinado, al valor real del mismo, que por supuesto en algún momento se va a expresar en moneda de curso legal, o también se podría expresar en una moneda de otra, bueno, en moneda extranjera, es decir, para evaluar esa moneda. Es decir, puede ser expresada tanto en moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se le van a aplicar las disposiciones de la sección de las deudas dinerarias. Bien, el otro tema o el otro capítulo que estudiamos cuando vemos las obligaciones de la suma de dinero son aquellas obligaciones que tengan por objeto dar moneda extranjera.
En realidad, estas obligaciones también están reguladas en esta parte del Código Civil y Comercial con ciertas particularidades. En un principio, en el Código Civil anterior, en la Ley 23.928, que fue la ley que rigió con anterioridad a la vigencia del nuevo Código Civil Comercial, las deudas en moneda extranjera eran consideradas como deudas dinerarias. Bueno, el nuevo Código Civil y Comercial introduce una modificación sustancial en este tema porque establece el artículo 765 que si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como dar cantidad de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Dos cosas acá. Primero, el código dice que ya las deudas de dar monedas extranjeras no son más deudas dinerarias, sino son obligaciones de dar cantidades de cosas. Pero fíjense qué pasó en el Código Civil y Comercial. Las obligaciones de dar cantidad de cosas ya no están más. Están reguladas con el nombre de obligaciones de dar cosas genéricas o obligaciones de género. Con lo cual, a las obligaciones de moneda extranjera le tendríamos que aplicar las reglas de las obligaciones de dar cosas genéricas o las obligaciones genéricas, porque las obligaciones de dar cantidad de cosas con ese nombre ya no existen nominalmente en el Código Civil y Comercial. La otra particularidad que tiene esta disposición es que cuando yo pacto una deuda en moneda extranjera, el deudor tiene la facultad de liberarse de esa deuda pagando en moneda nacional con el equivalente, es decir, con moneda nacional según la cotización de la moneda extranjera al momento del cumplimiento. Si yo debo $100, le podía al momento del pago entregarle al acreedor moneda de curso legal según la cotización de la moneda extranjera al momento del cumplimiento. Lo que no dice el código es qué tipo de cotización debo tomar para liberarme en pesos de una deuda en dólares. Tengo que tomar el dólar según la cotización oficial, según la cotización del dólar blue, según la cotización del dólar serial, del dólar tarjeta, del dólar según la cotización del Banco Nación. Bueno, en este punto el código no establece una regla, sino que esto ha sido librado a la interpretación, a lo que la jurisprudencia, la doctrina o los autores puedan definir respecto a qué cotización tengo que tomar la moneda extranjera para yo poder convertirla en moneda nacional y pagar. Bueno, generalmente la jurisprudencia ha dicho que el deudor, cuando opta por esta facultad de pagar la deuda en moneda extranjera en moneda de curso legal, debe utilizar la cotización de la moneda extranjera según la cotización oficial, como sería la del Banco Nación Argentina al momento en que se vence esa obligación, ¿no es cierto? Otros autores han dicho que esta solución frente a dos mercados cambiarios, uno paralelo, también llamado dólar blue, u otro tipo de cotizaciones, como puede ser el dólar tarjeta, debería considerarse la situación en cada caso específico. El otro tema que nos debemos interrogar frente a este tipo o esta clase de cláusula es si esta facultad de pago que tiene el deudor de liberarse con pesos de una deuda o con moneda de curso legal con relación a una deuda con moneda extranjera, si es una norma de orden público o el deudor podría renunciar o las partes podrían pactar que el deudor no tenga esta facultad de liberarse en moneda de curso legal nacional cuando debe dólares o una moneda extranjera. Bueno, el tema está en si esta norma
de derecho monetario es una norma de orden público. Si nos enrolamos en la tesis de que es una norma de orden público, evidentemente esta facultad no se haría renunciable ni podríamos pactar su renuncia en un contrato, ya sea de préstamo, de mutuo, de compraventa, etc. Con lo cual el deudor siempre podría hacer uso de esta facultad. Sin embargo, jurisprudencialmente y doctrinariamente se ha impuesto la solución distinta o adversa, y entienden que esta norma no es de orden público y el deudor y el acreedor pueden pactar en el título de la obligación que el que tiene que cumplir la deuda en moneda extranjera únicamente puede liberarse entregando la misma cantidad y especie de moneda extranjera pactada. Es decir, si yo pacté en un préstamo en dólares que voy a devolver dólares, no puedo optar de devolverle al acreedor, al mutuante, pesos equivalentes o suficientes para adquirir los dólares prestados. Esta solución es la que jurisprudencialmente se ha impuesto. Entonces, es la solución que permite de alguna manera mantener el valor de las prestaciones, porque evidentemente la situación de cuando alguien pacta en moneda extranjera, lo que está pretendiendo es mantener el valor de las prestaciones. Pero acá tenemos también otro inconveniente que no lo podemos soslayar. Yo si pacto hoy un precio en dólares, supongamos un contrato en dólares, y me obligo a pagar por una casa la suma de $2.000 por mes, puede darse que el deudor no consiga dólares porque hoy no hay dólares en el mercado, porque hay restricciones en el mercado cambiario, porque ustedes saben que una persona puede adquirir por mes actualmente $200 y no más, y está en duda si esta posibilidad va a seguir vigente, porque puede haber reformas en materia monetaria y se podría llegar hasta restringir esta posibilidad. Entonces, ¿qué sucede si el deudor que se compromete a pagar una deuda en moneda extranjera renuncia a la posibilidad de liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal y después no puede conseguir la moneda extranjera? ¿Incurrirá en incumplimiento? ¿Podría consignar judicialmente esgrimiento que ante la imposibilidad de conseguir dólares o la moneda extranjera comprometida paguen pesos en el equivalente de la moneda extranjera que debía? Bueno, son problemas que se pueden ir suscitando y generando por cuestiones que trascienden lo jurídico y que evidentemente dependen de cuestiones económicas, de política monetaria y financiera, que muchas veces ponen en tensión las relaciones obligatorias, las relaciones contractuales, derivando todas estas cuestiones en un litigio, en un juicio, donde un tercero imparcial, en función de las circunstancias, deberá resolver este conflicto entre acreedor y deudor. En nuestro Código Civil y Comercial hay ciertos contratos en donde es obligatorio el uso de moneda extranjera. Por ejemplo, en los contratos bancarios. Y en los contratos bancarios, en el artículo 1390, establece que en el depósito bancario, el banco depositario tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie que depositó el depositante, el usuario del banco. Bueno, esta norma un poco es la respuesta a la experiencia histórica que tuvo nuestro país en la época del corralito. No sé si ustedes la conocen o la vivieron, quizás no. En el año 2001 se produjo la especificación de todos los depósitos en moneda extranjera que había en el sistema bancario, y si uno tenía $1.000 en el banco le devolvía no $1.000, sino 1.400 pesos, porque se especificaron las deudas en dólares y en moneda extranjera. Bueno, eso generó todo un conflicto a nivel judicial. Bueno, hubo una crisis muy grande en nuestro país como consecuencia
de que los ahorristas o los depositantes acudieron a soluciones por vía de amparo para reclamar la restitución de sus depósitos en dólares en la misma moneda. Bueno, el Código Civil y Comercial, bueno, actual, a partir del 2015, ha establecido una excepción a la regla que recién vimos del 765, aquella regla que dice que cuando un deudor debe dólares o debe moneda extranjera, al momento de su cumplimiento puede pagar en moneda de curso legal en su equivalente a la cotización en el momento del pago. Bueno, en el caso de los contratos bancarios, el banco siempre debe devolverle al depositante, al que depositó moneda extranjera, le debe devolver o restituir ese depósito en la misma moneda. Lo mismo pasa en el caso de los préstamos bancarios. Si yo adquiero un crédito bancario y un banco me presta dólares, o me presta euros, o me presta cualquier moneda extranjera, yo debo devolver y pagar los intereses en la moneda de la misma especie que contraté. Esto está en el artículo 1408. Y finalmente, en el contrato de apertura de crédito, el banco se obliga al cambio de una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal a mantener a disposición de otra persona un crédito en dinero. Bueno, entonces, en las obligaciones en moneda extranjera, la excepción a esta posibilidad de pagar en equivalente en moneda de curso legal está dada en los contratos bancarios que hemos citado como ejemplo en el artículo 1390, 1408 y 1410 del Código Civil Comercial. Bueno, otro punto fundamental de la obligación dineraria y que forma parte también del estudio son los intereses. Los intereses es el accesorio, lo que produce, lo que rinde el dinero, el capital dinerario. Es el fruto civil del dinero. Es decir, por el uso del dinero, yo debo pagar un precio que técnicamente es el interés. Si yo voy y le pido a un banco un préstamo de 10.000 pesos, el banco me lo va a prestar, pero me va a cobrar por el uso de ese capital ajeno un precio que se traduce en un interés. Un interés que es el interés compensatorio o lucrativo, que voy a tener que pagarle a quien me preste el dinero por ese uso de capital dinerario ajeno. El tema de la deuda dineraria, entonces, está conformado por dos aspectos fundamentales. Por un lado está el capital dinerario y por otro el interés, que sería una obligación accesoria a la obligación principal. Recordemos cuando vimos la clasificación de acuerdo al vínculo, teníamos accesoriedad según los sujetos y según el objeto. Un ejemplo de obligaciones accesorias según el sujeto eran los garantes. Un ejemplo de las obligaciones accesorias según el objeto eran los frutos o los intereses, que es el fruto civil del capital dinerario. Tenemos distintas clases de intereses. Según su origen, los intereses pueden ser convencionales o pueden ser legales o pueden ser judiciales. Esas tres clases de intereses. Los intereses legales son los que están creados por ley. Los intereses convencionales son aquellos intereses que están creados por el acuerdo de partes. Y los intereses judiciales son aquellos que fija un juez en la sentencia. Perdón. De acuerdo a la función económica, los intereses pueden ser compensatorios, pueden ser moratorios o pueden ser punitorios. Los intereses compensatorios tienen como función
el pago del precio del dinero. El interés moratorio es aquel interés que resarce la demora del deudor en pagar la deuda dineraria. Y el interés punitorio es aquel interés que el deudor paga frente al incumplimiento liso y llano de la deuda dineraria. En el Código Civil y Comercial está definido en el artículo 767 los intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Es decir, el interés compensatorio es aquel que le paga al acreedor la utilización del capital ajeno. Es el interés que yo le pago al banco cuando me presta dinero o cuando yo voy a un prestamista, me presta dinero, por el uso de ese dinero yo le voy a pagar un interés. En materia de contrato de mutuo, que es el contrato de préstamo de dinero, la regla es la onerosidad. Es decir, si las partes no han pactado una tasa de interés, se presume que ese mutuo es oneroso. Es decir, si alguien me presta dinero a mí, yo estoy obligado a devolverle el capital dinerario prestado más un interés compensatorio. Los intereses moratorios están regulados en el artículo 768 del Código Civil. A partir de su mora, el deudor debe los intereses correspondientes. Ahora, ¿cómo se determina el interés moratorio? Bueno, la tasa moratoria la determina por acuerdo de partes, es decir, por convenio, por lo que dispongan las leyes especiales y en subsidio por las tasas que fije las reglamentaciones del Banco Central. En una deuda dineraria, cuando el deudor incurre en mora, siempre debe pagar un interés moratorio, porque es como la tarifa del daño que sufre el acreedor por la tardanza en el pago de la deuda dineraria. Si un inquilino no paga del 1 al 10 de cada mes el alquiler pactado, paga una tasa moratoria, que a veces está fijada en el contrato por las partes. O si no, hay que ver si la ley la establece. Y en subsidio se aplican la reglamentación del Banco Central. O en subsidio se aplica la tasa de interés moratorio que el juez en una sentencia establezca para que el deudor le resarza al acreedor el daño sufrido por la tardanza en el pago de la deuda dineraria. En materia de intereses, el Código Civil y Comercial no designa una tasa determinada. Es decir, el interés es el fruto civil, es la obligación accesoria de toda deuda dineraria. La tasa sería aquello que mide lo que debe pagar el deudor en función de un porcentaje y un tiempo determinado. Lo que sucede es que el Código Civil y Comercial no establece una tasa legal. No nos dice que por la mora de una deuda dineraria el sujeto pasivo de la obligación debe pagar el 3% mensual o el 4% mensual o el 6% anual. Eso no lo define el código, lo tienen que definir las partes, a veces ciertas leyes especiales, a veces la reglamentación del Banco Central, y si nada tenemos para fijar la tasa de interés moratorio, necesariamente el juez habla en su sentencia. Y actualmente en la jurisprudencia de los tribunales de Córdoba, la tasa de interés moratoria que está estableciendo en las distintas sentencias, un poco unificado por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, a partir de un caso que se llama Hernández contra Matricería Austral, la tasa de interés moratorio judicial es la tasa pasiva que cobra el Banco Central más el 2% mensual. Hay dos tasas de interés. La tasa activa es la que cobran los bancos por los préstamos a sus clientes y la tasa pasiva es la que paga
el banco por los depósitos que dejan sus clientes en las cajas de ahorro en los plazos fijos. La tasa pasiva es la que generalmente paga la entidad financiera y la tasa activa es aquella que cobra. Generalmente la tasa activa es mucho mayor a la tasa pasiva, porque de alguna manera entre la diferencia entre tasa pasiva y tasa activa es el beneficio que en definitiva va a obtener la entidad financiera en las operaciones financieras. La tasa también puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando supera el índice inflacionario y es negativa es cuando está por debajo del índice de inflación. Y la tasa de interés está compuesta por distintas partes. Por un lado, por la tasa por el coeficiente inflacionario, por las tasas, por los tributos, los impuestos, por las que se llama técnicamente escoria, y también por una tasa pura de interés, que generalmente esa tasa pura de interés ronda entre el 4 y el 6% anual a nivel mundial. Lo que pasa es que en economías inflacionarias como la nuestra, una tasa activa a nivel anual supera a veces el 60% en la actualidad y una tasa pasiva no supera el 24% anual. Bueno, estos son los distintos casos que podemos plantearnos, se pueden ir planteando en materia de intereses. Pero reitero, en el Código Civil y Comercial no hay una tasa designada por la normativa sustancial, sino que generalmente estas tasas, si no están pactadas por las partes o por las leyes especiales, ni la reglamentación del Banco Central, las designan los jueces en función de criterios de equidad y justicia. Y por supuesto teniendo en cuenta la situación económica del momento. Los intereses punitorios son aquellos que convienen las partes y se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. Ya dijimos que el interés punitorio es un interés más gravoso que el moratorio porque lo que está sancionando es el incumplimiento de la deuda dineraria por parte del deudor. Y todo interés punitorio es un interés que está pactado convencionalmente en una cláusula penal dentro del título o el contrato que constituye la obligación. Todo el tema de intereses es un tema que muchas veces se presta para el abuso por parte del acreedor con respecto al deudor, porque aquel deudor que necesita dinero y va y lo va a obtener de un prestamista o del sistema financiero, generalmente está en una situación delicada y que muchas veces se pueden producir situaciones de aprovechamiento, de abuso, con lo cual el artículo 771 le otorga a los jueces la posibilidad de reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización del interés excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Esto está determinado por distintos principios que también rigen el derecho privado y que nosotros conocemos. El principio de la buena fe, el principio de que está prohibido el ejercicio abusivo de los derechos subjetivos. Es decir, frente a cláusulas de intereses pactadas en los contratos que son abusivas, que son excesivas, que son usurarias, los jueces tienen la facultad y la potestad de reducir esos intereses para mantener el equilibrio y la justicia en el pacto de intereses. Bueno, por último, otro tema importante que vemos en materia de intereses es el anatocismo, que es la posibilidad de capitalizar intereses, lo que se llama comúnmente el interés compuesto, a diferencia del interés simple. En principio, el anatocismo, la capitalización de los intereses está prohibido. Esa es la regla general del derecho privado y está contenida en el artículo 770 del Código Civil y Comercial. No se deben intereses de los intereses, salvo las 4 excepciones que el propio artículo establece. Yo le voy a dar un ejemplo muy básico de lo que es un interés simple y un interés compuesto, es decir, una deuda de intereses sin anatocismo y una deuda de interés con anatocismo o con interés compuesto. Por ejemplo,
En una deuda dineraria con interés simple, si debo 1.000 pesos con un interés simple del 10% mensual, el primer mes debo 1.100 pesos, el segundo mes debo 1.200, el tercer mes debo 1.300 y el cuarto 1.400. Multiplico la tasa pactada por el número de periodos y obtengo la tasa correspondiente. Pero fíjense cuando aplico un interés compuesto o capitalizando intereses. El primer mes debo 1.100, el segundo mes debo 1.210, el tercer mes debo 1.331 y el cuarto mes debo 1.464,10. Fíjese que cuando la deuda capitaliza intereses, la deuda dineraria se va incrementando mucho más que en un interés simple. Bueno, lo que prohíbe el Código Civil y Comercial como regla, como principio, es la capitalización de intereses. No se deben intereses de intereses. Pero hay excepciones, y esas excepciones están dadas en los 4 incisos del 770. Cuando una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a 6 meses. Es decir, yo por pacto entre el acreedor y el deudor puedo pactar la capitalización, pero con una periodicidad no inferior a 6 meses. También se da la capitalización cuando el acreedor demanda judicialmente la deuda dineraria y en este caso la acumulación de intereses se opera desde la fecha de la notificación de la demanda. También cuando la obligación se liquida judicialmente después de una sentencia, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. Y también la capitalización de intereses o anatocismos está permitido cuando otras disposiciones legales lo prevean. Por ejemplo, en materia de cuenta corriente mercantil o bancaria, está autorizada la capitalización en la medida que se dé con la periodicidad que establece el contrato de cuenta corriente. Bueno, estos son los temas principales de deuda dineraria: el concepto, el nominalismo, el valorismo, cómo se debe cumplir una deuda dineraria, las características del dinero, saber también cómo está regulado la obligación de dar dinero en nuestro Código Civil y Comercial, cómo están reguladas las deudas de dar moneda extranjera, cómo está regulada la deuda de intereses, la distintas clases de intereses y si es posible o no que exista capitalización de intereses en materia de deudas dinerarias. Bueno, en todos estos temas hemos tratado de sintetizar este punto tan importante de la unidad, como es el caso especial de las deudas dinerarias, y nos va a quedar para la clase próxima la clasificación de las obligaciones según los sujetos y según la posibilidad de fraccionamiento. Le agradezco nuevamente la atención a todos los que han podido asistir a la clase y bueno, quedo a disposición por alguna duda. Si no, las evacuaremos en el muro o a través de consulta que puedan hacer. Y si no hay preguntas, les deseo un buen fin de semana y nos estamos viendo el lunes a las 14:30. Si hay preguntas, quedo al aguardo de las mismas para poder evacuarlas.